Te agradezco, Señor, porque envías tu Espíritu Santo para que nos ilumine cada día más. Glorioso San Francisco de Sales, vuestro nombre porta la dulzura del corazón más afligido. Vuestras obras destilan la selecta miel de la piedad. Vuestra vida fue un continuo holocausto de amor perfecto, lleno del verdadero gusto por las cosas espirituales y del generoso abandono en amorosa divina voluntad. Enséñame la humildad interior, la dulzura de nuestro exterior, la imitación de todas las virtudes que has sabido copiar en los corazones de Jesús y María. Amén. Amén. Y junto con la Madre de nuestro Señor, le suplicamos que toda nuestra atención esté puesta en la charla de hoy y podamos aprender cada día más. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Maynor. Bien, para seguir entonces con los protocolos, no de salud, ¿verdad? Sino de las reglas del curso, recordarles nada más que durante la clase vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas. Que de hecho me parece que se está metiendo un feedback por ahí. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya se fue, gracias a Dios. Entonces, durante la clase vamos a tener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no nos entre feedback o, ¿cómo se le puede decir en español? Alvarito, ¿cómo le decimos en español? Retroalimentación del sonido. Ok. Que no salga detrás de ustedes algún pacho que no quieran que salga luego en el canal de YouTube. Vamos a guardar las preguntas en el chat. Yo las voy a ir recopilando para el final, para Alvarito. Recordarles que siempre damos la bienvenida a la sana discusión, pero haciendo énfasis en la sana discusión. Y que por razones de tiempo, hoy no podemos hacer foro, pero siempre damos este espacio adicional los domingos, que usualmente lo hacemos de 8 a 10 de la mañana, pero lo ponemos en negociación con el profesor de cada clase para acomodarnos a cómo quede mejor, porque usualmente muchos hermanos suelen ir a misa de 8 de la mañana los domingos. Pero entonces, bueno, y la quinta regla, ¿verdad? Haber escuchado este tema para poder participar mañana, porque la idea de los espacios los domingos no es volver a repetir todo el tema, sino simplemente aclarar alguna duda, consulta o comentario que haya quedado hoy, que tal vez hoy no se logró evacuar, y para tal vez coordinar para mañana. Alvarito, usualmente el espacio este que estamos conversando lo hacemos de 8 a 10 de la mañana. Pero quería consultarte si a vos te quedaría bien mañana ese espacio, es solo por WhatsApp, o si te queda mejor alguna otra hora. Te lo comento porque hay hermanos que sí, efectivamente me dicen, no, mira, podemos hacerlo de 9 a 11 o de 10 a 12 porque yo voy a misa de 8, por ejemplo. Ok, hay un asunto. A mí mañana se me hace difícil porque yo soy, como usted sabe, laico con promesas, o sea, ya este año hago promesas permanentes, perpetuas en la Orden de Predicadores de Santo Domingo. Y mañana celebramos el jubileo, o sea, los 800 años de la muerte de nuestro patrono. Entonces, sí me queda difícil, yo podría, pero ya sería en la tarde, como después de las 5, diría yo. Ok. Tal vez entonces, para no dejarlo muy tallado, ¿a qué te parece de 6 a 8 de la tarde noche? Sí, me parece bien, claro. Ok, perfecto. Bueno, hermanos, entonces mañana, el espacio que estaríamos habilitando mañana, por si hubiera alguna duda, pregunta o comentario a raíz de la clase de hoy que Alvarito nos va a comentar, entonces vamos a hacerlo mañana de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica. No sé si ya todos, si nos queda todavía algún hermano fuera de Costa Rica, porque me parece que ya todos son como viejos conocidos, pero igual si hay un hermano fuera de Costa Rica en la clase, entonces sepan que es mañana de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica. Bien. Creo que esta no aplica hoy para el tema de hoy, entonces la vamos a brincar. Recordarles nada más que el Señor siempre nos llama a ganar almas y no a ganar discusiones. Y quisiera recordarles esta parte, especialmente a la hermana Cindy, que conversábamos ayer. Quisiera recordarles el numeral 3 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cindy, ¿te acuerdas?
básicamente nos dice que quien con la ayuda de Dios ha acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente, énfasis en libremente, a este llamamiento, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar a todas las partes en el mundo la buena nueva. Y eso es parte de lo que nos mueve enormemente en el ministerio y es la razón por la que nos enfocamos, nos abocamos a esta obra. Y sobre el tema de donaciones, quería nada más hacer un pequeño corte comercial patrocinado por la tesorera del grupo. Comentarle nada más, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un buen tiempo de conocernos todos, aunque sea de forma virtual. Esperamos que algún día nos podamos conocer de forma presencial, pero por ahora es lo que se puede. En cuanto al tema de donaciones, algo que a mí me encanta del Ministerio de San Francisco de Sales es que es un grupo sin ánimos de lucro. Sin embargo, eso no significa que no ocupemos del bill dinero para sostener la obra. Sin embargo, si van a nuestro sitio web defensacatólica.com/donaciones, pueden notar que de hecho lo primero que listamos no es dinero, porque eso no es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es el Espíritu Santo y las oraciones que pueden hacer por esta sarta de pecadores que somos todos, pero que trabajamos día a día por seguir al que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la primera donación que nos pueden hacer es una oración que créanme que mucho, mucho se lo vamos a agradecer. La segunda donación, que si ya tienen a gusto después de orar por este grupo de pecadores, es si ya tienen gusto de hacer algún tipo de donación económica, pues acá listamos toda la información, pero quisiera más enfocarme en esta última parte, porque nuevamente no es el dinero lo que nos mueve. ¿Qué pasa si alguien quiere hacer una ofrenda, pero se le dificulta hacerlo? Bien, entonces mucho le vamos a agradecer que esa ofrenda que tiene a gusto darnos, la utilice para alguna obra de misericordia, ya sea corporal o espiritual, en nuestro sitio web defensacatólica.com/donaciones, al puro final. Pueden ver esta linda imagen que no es nuestra, de hecho es de Catholic Link, sobre las distintas obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Y ahora sí, yo creo que sin más que decir, le damos el pase a nuestro expositor del día de hoy, Alvarito. Muchas gracias, Guay. Lamentablemente tengo que mantener la cámara cerrada porque la otra vez tuvimos problemas de conexión y no quiero que esta vez pase lo mismo. No ¿Sí se se me está preocupe. escuchando bien? Por ahora sí. Esperemos que siga así. Ok, entonces, qué bueno, me alegra mucho de estar una vez más con todos ustedes, queridos hermanos. Mi nombre es Álvaro Rodríguez, yo soy parte integrante del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, que pertenece a la Renovación Carismática Católica de Costa Rica. El día de hoy vamos a tratar un tema fundamental, yo soy abogado y bachiller en psicología, y para mí es fundamental este tema de la dignidad humana. Es muy importante porque teniendo claro lo que es la dignidad humana, de ahí se van a derivar todas las interpretaciones que nosotros vamos a hacer sobre lo que es el ser humano, ¿verdad? Entonces, digamos, el acercamiento que vamos a hacer acá va a ser no solamente teológico, sino también bíblico, sino también jurídico y también antropológico, ¿verdad? Entonces, desde esas perspectivas, pues nosotros vamos a tener claro qué es la dignidad humana. Alvarito, El cristianismo, la persona de Cristo. Ajá. disculpa Dígame. que te interrumpa. Esta vez no es por audio, es nada más para consultar. ¿Tienes alguna presentación por ahí para mostrar a los hermanos? No, Ok. porque yo no tenía, o sea, yo pensaba que el ministerio tenía una lista para esto y en realidad yo tuve que crearla en las últimas 2 horas, la charla, Ajá. entonces no, No. así como para hacer una presentación no me dio chance. Ah, tranquilo, Pero tranquilo. Te lo haría para preguntaba la porque, próxima, ajá. sí. Te preguntaba porque de fijo algún hermano va a preguntar que no está viendo nada. Entonces es nada más para aclarar a los Ok, hermanos. no, te agradecería si vos pones a Slom.
que vos me pasaste. Esa podría ser en algún momento servirnos de ejemplo. Lo que no sabría es en qué parte, cuándo pasar de una a otra. ¿Me Ah, yo explico? te digo, tranquilo, ¿Ok? yo te aviso. Listo, entonces. Bueno, entonces tú continúa y yo voy a buscar la presentación. Ok, gracias, Guay. Entonces, es fundamental porque la idea de la dignidad del ser humano, pues, no es exclusiva del cristianismo, o sea, ya venía perfilándose un poquito en Grecia, ¿verdad? Obviamente se perfilaba bastante en el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo judío, pero las características y condiciones que viene a imprimirle nuestro Señor Jesucristo y la doctrina de la iglesia, el magisterio y la tradición, pues rebasan en todo lo que estas otras escuelas de pensamiento tienen, ¿verdad? En realidad, mucho del desarrollo que se ha dado de los derechos humanos se lo debemos al cristianismo. ¿Okay? Recordemos que, solo por dar un ejemplo de la dignidad humana, recordemos que fue la iglesia católica, ¿verdad? La que se opuso a la explotación indiscriminada de los aborígenes. Recordemos que los utilitaristas, ¿verdad? Las personas que querían aprovecharse de nuestros padres acá en estas tierras, los aborígenes, los de las poblaciones autóctonas propias, vernáculas de nuestros países, bueno, en este caso mayormente somos aquí de Costa Rica, pero en general de toda América, planteaban que los aborígenes carecían de alma, y al carecer de alma, pues tenían todas las condiciones similares o semejantes o analógicas a las de los animales. Entonces, que por esa razón se podría tratar a esta población de esa manera. Es, entre otros muchos, un dominico, San Bartolomé de las Casas, quien se opone de manera frontal a la discriminación, al utilitarismo, ¿verdad? Al usar como objetos o como animales a los indígenas, y apoyado por la corona, ¿verdad? Por Isabel la Católica y Fernando de Aragón en aquel tiempo, pues se logra reivindicar la condición de los aborígenes. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo muy ilustrado y lo muy bueno que fue que haber sido conquistado por españoles, porque la leyenda negra nos dice que nosotros debemos de renegar de la conquista española, y más bien es todo lo contrario. Recordemos que en otros lugares lo que se hacía era simplemente limpiar, hacer un genocidio, matar de manera total a las poblaciones indígenas, ¿verdad? O casi total, que llevarlas casi al total exterminio. Es el caso, por ejemplo, lo que sucede en Norteamérica y algunas partes de África, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver que la impronta católica tiene mucho que decir. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Verdad? Pues la dignidad humana es la fuente, podríamos decir el fundamento, podríamos decir que es el sustrato en el que se asientan y de la que derivan todos los derechos humanos. Es precisamente, podríamos decir, la conexión de un derecho con la dignidad humana la que lo convierte en derecho fundamental. O sea, todo derecho que tenga una relación directa con la dignidad humana, podemos decir que es un derecho fundamental. La dignidad humana no es algo accidental, no es algo, no es una característica, no es algo tangencial. La dignidad humana es algo sustancial, queridas hermanos y hermanas que me escuchen, es sustancial, o sea, pertenece a nuestra esencia, a nuestra sustancia. Y si pertenece a nuestra esencia y nuestra sustancia, pertenece a la esencia y sustancia de mi prójimo. Por eso es que es tan importante tener una concepción cristiana de la dignidad humana, porque en la medida en que nosotros tengamos una concepción cristiana de la dignidad humana,
nosotros vamos a poderle dar cumplimiento al segundo mandamiento. ¿De acuerdo? La dignidad humana es tan sustancial e inalienable que nadie, eso es lo que empecé diciendo, nadie puede ser esclavo. O sea, la concepción de la dignidad humana es totalmente incompatible con la noción de esclavitud. No podemos bajo ninguna circunstancia cosificar a un ser humano. Un ser humano siempre va a tener esa condición que viene de su propia dignidad y entonces nunca vamos a poderlo tomar como si fuera una mercancía, como si fuera una cosa, como si fuera un animal. Es más, ni siquiera puede una persona que desee ser esclava por propia voluntad volverse esclavo, ni siquiera por un contrato, porque cualquier acto de sumisión o de convertirse en siervo de una persona con otra deviene por sí mismo en absolutamente nulo, contraria al derecho de la Constitución y por ende también pues contrario en lo que a nosotros más nos interesa al derecho natural. Recordemos que San Agustín hace una distinción, igual que lo hace Santo Tomás de Aquino. Ellos dicen que hay una lex divina, o sea, una ley divina, pero a esa ley divina el ser humano no puede acceder. Entonces, Dios le da a la humanidad lo que llama la ley natural o la lex naturalis, y esa ley natural es la que está implícita, o sea, se encuentra en cada uno de nosotros. Esa ley natural es la que hace, por ejemplo, y la que por eso se explica su existencia, la que en todos los lugares, en todas las culturas y en todos los tiempos, los actos que se consideran contrarios a la dignidad humana son los mismos. Si se hace un análisis longitudinal de toda la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que el homicidio siempre es contrario a la dignidad humana, que el robo siempre es contrario a la dignidad humana, que el adulterio siempre es contrario a la dignidad humana, que la mentira siempre debe ser vista como contraria a la dignidad humana. Si yo respeto a alguien, no le miento. Entonces, la dignidad no la podemos perder, ¿verdad? Es algo que está ahí y es consustancial a nosotros. Así que si no podemos perder la dignidad humana, que es sustancial, en ningún caso, porque es en ella donde hay que hacer pie para desautorizar, por ejemplo, otro elemento que hace, digamos, inviable o inaceptable la existencia de este tipo de penas en algunos países, es la pena de muerte. La pena de muerte es contraria a la dignidad humana. Y otra cosa que hemos desarrollado a través de la historia, que hemos llegado a la conclusión de que es totalmente contrario a la dignidad humana, es la tortura. Es más, hemos ido más allá y hoy día nosotros castigamos, incluso con pena privativa de libertad, la tortura a animales, o sea, el maltrato, el denominado maltrato animal. Entonces, si existe la veda, la prohibición de maltratar un animal, pues con muchísimo más razón no podemos aceptar el maltrato o la tortura de un ser humano. De tal manera que ahí ya nosotros podemos darnos cuenta que hay una serie de argumentos que no se nos pueden dar. O sea, nadie que esté frente a nosotros va a poder esgrimir el argumento de que la tortura es válida, por ejemplo, en casos de violación o de drogas o de genocidio. No, en ninguno de esos casos, porque el hombre siempre es un fin. El hombre nunca se puede ver como un medio. Y ni siquiera el considera, ni siquiera el criminal más criminal, no le podemos negar la posibilidad o la oportunidad al derecho de rehabilitación. O sea, hasta los criminales más graves, piensen ustedes cuál es el crimen
más odioso que ustedes conozcan, cuál es el crimen que ustedes más detesten y piensen que a esa persona que hace ese crimen que ustedes rechazan, nunca podrá negársele la posibilidad y la oportunidad de tener acceso a la rehabilitación. Esto es un efecto necesario de la dignidad humana. Porque la dignidad humana parte de una racionalidad, parte de entender el derecho desde una perspectiva racional humanista, no desde una perspectiva de la venganza o de una perspectiva, digamos, volviendo a etapas de la humanidad en donde la venganza era una forma de justicia. Eso no puede ser así. Entonces, no podemos juzgar con el hígado aspectos que deben ser juzgados con el corazón y con la razón. Entonces, es irracional, ¿verdad? Es contrario al derecho natural la pena de muerte y la tortura. Por eso es que, a pesar de que muchas veces hay gente que sostiene que la pena de muerte es viable o posible o aceptable para algunos delitos, pues el caso es que no. O sea, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista del fundamento de la dignidad humana, eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque si yo desabsolutizo la dignidad humana, si yo la excepciono, digo, bueno, todos somos dignos menos el violador, todos somos dignos menos el narcotraficante, todos somos dignos menos la prostituta, entonces excepcionamos. Y una vez que nosotros excepcionamos un derecho humano, lo estamos incumpliendo de manera absoluta. Esa es una característica que tienen los derechos fundamentales. Entonces, dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo porque es respetado y valorado por los demás. Entonces, vemos cómo aquí se ve efectivizado lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que se está viendo aquí. Nosotros, en primer lugar, nos amamos y nos respetamos a nosotros mismos, y en esa misma medida nosotros amamos y respetamos a los demás, y en un estado de derecho, en un estado cristiano, en una situación de catolicidad, de cristiandad, pues nosotros vamos a tener la seguridad de que los demás nos van a respetar a nosotros, ¿verdad? La dignidad humana implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos derivan. ¿Okay? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, etcétera. Todos esos derechos derivan de nuestra condición de dignidad humana. O sea, no es una situación de recursos, por ejemplo. O sea, en teoría ningún Estado podría alegar que no hay recursos para que todos tengamos vivienda digna. Eso es contrario al derecho natural. En teoría ningún Estado podría negar el derecho universal a la salud, por ejemplo, y a la atención médica, porque esas son cosas que se derivan de la dignidad humana. Por eso es que algunas veces, por ejemplo, en la caja o en otros lugares, cuando una persona llega con una emergencia, por ejemplo, un indocumentado o una persona ilegal o un migrante en estado de necesidad o un migrante perseguido y demás, a mucha gente le enoja, ¿verdad? Que recursos que todos los costarricenses estamos pagando sean utilizados en un migrante y que llegue a tener aquí la máxima atención. Les voy a poner un ejemplo. Y a mí sí me gustaría hacer un debate aquí sobre qué opinan ustedes sobre esto, si alguno lo quisiera hacer, pero cuando mi hijo Peloto, o sea, Tomás, iba a nacer la vez pasada, y creo que también sucedió eso cuando iba a nacer mi primer hijo Nacho, en el hospital me di cuenta que pasaba un fenómeno, que había mujeres nicaragüenses que se bajaban en la parada del frente del Hospital México
cruzaban la calle prácticamente en labor de parto. O sea, eran mujeres que salían de Nicaragua cuando se estaban dando cuenta que ya estaban entrando en labor de parto, y cuando llegaban al frente del hospital México, prácticamente estaban pariendo. Ya tenían una dilatación importante, entonces entraban al hospital y el hospital no podía negarle el derecho a que tuvieran, a que parieran en ese hospital. A mí no me parece, o sea, a mí no me parece criticable que un ser humano, que una madre haga eso, porque si yo en mi país de origen no voy a tener las condiciones que puedo tener a la par y me puedo pasar la frontera de manera ilegal y meterme en un hospital para que mi hijo nazca en buenas condiciones, pues yo lo hago. O sea, de una vez se los digo, si yo considerara que mi hijo, que en Nicaragua las condiciones son mejores que aquí y que mi hijo va a tener ventajas que no tendría en Costa Rica, pasándome yo a Nicaragua, pues yo lo haría. Entonces, la pregunta es, ¿está el Estado costarricense en la obligación de atender a estas mujeres? Y un parto es muy caro. Un parto en un hospital, como el Hospital México, si lo vemos en términos económicos, es un parto que puede costar 5 millones de colones, unos $10,000, digamos. Eso sin ninguna complicación. Y si la situación, que a veces pasa, obviamente, esos niños vienen con complicaciones, pues lo que se llega a gastar el país en estos niños es mucha plata. Pueden ser 40, 50 millones en un tratamiento, digamos, de un niño que tenga un problema del corazón, que haya que intervenirlo y demás. Entonces, ¿por qué se atienden a estas personas? ¿Por qué el Estado recibe a estas mujeres y se les atiende? Bueno, por un asunto de dignidad humana. Ahora, lo ideal en un mundo perfecto es que estas mujeres no tuvieran que hacer eso. Lo lógico y lo humano y lo cristiano es que estas mujeres tuvieran los mejores hospitales en Nicaragua y las mejores condiciones para que esos niños nacieran de una manera segura, pero no es el caso. Entonces, cuando nosotros criticamos esas situaciones, o una persona que tiene un accidente, o una persona que tiene una enfermedad terminal y que no paga la caja, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la solución no es devolverlos, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos sí hay un tratamiento que es contrario a la dignidad humana en estos casos de aspectos de la salud. Si yo, por ejemplo, tengo una emergencia, tengo una dolencia grave, o es el caso de parir y demás, y una persona en Estados Unidos va a un hospital privado, lo primero que le van a preguntar es cuál es su seguro. En Estados Unidos, la mayoría del seguro es privado. Si usted paga seguros caros, pues puede tener acceso a tratamientos de primera en hospitales de primera. Pero si usted no lo paga, simplemente no lo atienden. O sea, yo he visto en documentales personas que mueren en la entrada del hospital porque no los dejan entrar. Entonces, eso evidentemente es contrario a la dignidad humana. Entonces, le puede dejar a una persona morir por la condición de pobre, por la condición de carecer de un seguro, pero ahí se hace así. Y yo critico lo que pasa en los Estados Unidos. Bueno, nosotros poseemos la dignidad en tanto somos moralmente libres. O sea, nosotros tenemos dignidad porque somos moralmente libres, y tenemos dignidad porque somos autónomos y porque somos iguales ante la ley, lo cual es menos importante que lo que sigue, que es que somos iguales ante Dios. ¿De acuerdo? Entonces, desde un punto de vista cristiano, fue el mismo Jesucristo quien desde el inicio, o el mismo Dios, quien desde un inicio, a ustedes, hermano y hermana que me escuchan, y a mí, nos pensó. O sea, la Biblia dice que antes de que nosotros naciéramos, antes de la historia, antes de la creación del universo,
pues Dios ya nos había pensado y desde el inicio nos creó a usted y a mí y a la mayoría de los seres humanos con la capacidad de razonar y la capacidad de amar. ¿Okay? La capacidad de razonar, hay algunas personas con cierta discapacidad o que la tienen disminuida o que carecen de ella, de los cánones que nosotros normalmente medimos la razón, y la capacidad de amar, pues en mi criterio prácticamente está presente en todos los seres humanos. Entonces, Dios nos hizo así. O sea, Dios nos hizo capaces de razonar y de esa razón y de nuestro corazón nace la capacidad de amar. ¿A quién? Bueno, amarnos, como ya dijimos, a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos, pero primero y más importante, amar a nuestro Creador. Nosotros tenemos íncito en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestro ser, yo diría que cada una de nuestras células, porque digamos los desarrollos de la física cuántica nos llevan a pensar que esto es así, el amor a nuestro Creador. Ese deseo de ser nosotros mismos religión desde esa perspectiva etimológica de la palabra que es religare, o sea, volver a unir, volvernos a unirnos, volver a Dios. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús decía que lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es un destierro y que ella lo que más deseaba es terminar este destierro e irse con Dios. Ella lo desea realmente, esa Santa Carmelita. Y que esto que el obispo Munilla llama la vida, que es un instante entre dos eternidades, pues nosotros estamos llamados a que ese instante que nosotros vivimos, entre la eternidad que existió antes de nuestro nacimiento y la eternidad que vendrá después de nuestra muerte, pues nosotros debemos buscar que sea dirigida a que nosotros seamos salvos, pero no solo salvos nosotros, sino ser salvos nosotros y nuestra familia, porque lo que está escrito en nuestro corazón es volver y estar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, por consecuencia, con la comunidad de los santos, con los ángeles en el cielo. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Y en la medida en que nosotros entendamos nuestra dignidad y la dignidad de nuestros hermanos, pues en esa medida se nos va a hacer más fácil lograr esa meta. Las características de amar y ser amado, Dios se las provee, como les decía, a todos ser libre y plenamente amado. Dios, y esto es muy importante, tienen ahí donde apuntar, apunten. Dios no hace acepción de personas. Esta frase la encontramos en Hechos, en Romanos, en Gálatas y en otros lugares en la Biblia. Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios Padre no hace acepción de personas, Dios Hijo, una persona de la Trinidad, tampoco hace acepción de personas. Y si ni Dios ni el Hijo hacen acepción de personas, Dios Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, tampoco hace acepción de personas. Entonces, si esta Trinidad Santa, tres personas, un solo Dios, no hace acepción de personas, pues nosotros tampoco deberíamos de hacer acepción de personas. Pero nuestra naturaleza caída nos lleva a hacer acepción de personas todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, parte de nuestra meta en la santificación es que nosotros aprendamos a no hacer acepción de personas. Aprendamos a no discriminar. ¿Por qué? Porque todos los hombres y todas las mujeres tienen la misma dignidad de criaturas y todos, así lo dice el Génesis, nacen a imagen y semejanza ¿de quién? De Yahweh. ¿De quién? Del Creador. ¿Okay? Les decía, en los Hechos de los Apóstoles, en
el capítulo 10, versículos 34 al 36, nosotros vamos a encontrar ahí la predicación de San Pedro a Cornelio. Y dice así: Pedro comenzó a hablar. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier pueblo le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Aquí, palabra de Dios. Aquí, en estos 3 versículos, nosotros podemos ver claro que para Dios es lo mismo nica que tico, guatemalteco que tico, salvadoreño que hondureño, mexicano o norteamericano, noruego o alemán, japonés o chino. No hay excepción de personas. A Dios le es agradable todo el que le teme y obra la justicia. Pero aún el que no le teme y obra la injusticia es amado por Dios. Y aún el que no le teme y obra la injusticia tiene dignidad. Y Dios la respeta y por consecuencia nosotros también la respetamos. En la carta Paulina, perdón, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos de 9 al 11, dice lo siguiente: tribulación y angustia para todo hombre que obra el mal, primero para el judío y luego para el griego. Gloria, en cambio, honor y paz a todo el que obra el bien, primero para el judío, luego para el griego. Porque delante de Dios no hay acepción de personas. Palabra de Dios. Aquí nuevamente encontramos este elemento de que Dios no hace acepción de personas. No distingue entre el griego y el judío. Recordemos que los judíos sí discriminaban al griego y probablemente los griegos discriminaban al judío. Pero el cristianismo no discrimina ni al judío ni al griego. ¿Por qué? Porque el cristiano, por su naturaleza, por ser seguidor de Cristo, por tener la vocación de ser un alter Christi, o sea, ser otro Cristo, está obligado por esa característica, por esa condición, a no hacer acepción de personas. Entonces el ser humano, más que cualquier otro ser, integra una dimensión. Eso es lo que nosotros tenemos, ustedes hermanos y yo, tenemos una dimensión inteligente y espiritual que es propio de nuestro organismo. Recordemos que nosotros somos mente, alma, cuerpo y espíritu, o mente, alma y espíritu, dependiendo, puede ser una división tripartita o cuatripartita, dependiendo de la visión antropológica o teológica que tenemos del ser humano. Pero en todo caso, nosotros somos seres carnales, ¿verdad?, materiales, pero también somos seres espirituales, ¿verdad? Y esa espiritualidad es fundamental entenderla, porque de esa espiritualidad es que también nace nuestra dignidad, ¿ok? Entonces, estas 3 dimensiones que tiene el ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu, siempre se van a entrelazar estrechamente y no se pueden separar. O sea, ¿cuándo separamos? ¿Cuándo se separa el espíritu del cuerpo? Bueno, el espíritu del cuerpo se separa solo con la muerte. ¿Ok? ¿Cuándo se separa la inteligencia del espíritu? Pues igual. O sea, nosotros partimos de que en mayor o menor medida nosotros tenemos esa característica de racionalidad de manera general. Entonces, podemos decir que en el Concilio Vaticano II se afirma que el hombre, muy importante, hermanos y hermanas que me escuchan, el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha amado por sí misma. Vean, y esto lo podemos ver en la encíclica Gaudium et Spes, en el punto 24. Voy a
a volver sobre este punto. El hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha amado por sí mismo. Entonces, eso es pura dignidad. Esa dignidad nos viene del amor que Dios nos tiene a nosotros. Independientemente del amor que nosotros le tengamos a Él, o del odio que nosotros le tengamos a Dios, o del rechazo que nosotros le tengamos a Dios, o de la negación que nosotros hagamos de Dios. Dios nos ama por nosotros mismos. Dios ama a la humanidad por sí misma. Vea la dignidad que Dios nos da a nosotros, que permite que su Hijo unigénito se encarne en María la Virgen, para que luego, de la manera más vil y más honesta, muera para nuestra redención. Si eso no nos da dignidad, entonces, ¿qué nos las dará? Hay una forma de poner un ejemplo un poco grotesco. Pensemos en que hay un hormiguero. Un grupo de hormigas, digamos que son popas. Y un ser amenaza con destruir a ese hormiguero, que es el único hormiguero que existe, que son popas, y lo va a destruir porque esas son popas, se comen todo el jardín, los árboles y todas las plantas que tienen ese jardín y se ha convertido para ellos en una molestia. Y entonces nosotros le decimos a esta persona, digamos que sea nuestro vecino, no mates a estas hormigas, yo te doy hoy mi vida para que las mates. Y efectivamente, esa persona decide aceptar en reparación todo el daño que las hormigas a su vida y me mata. Pero ustedes, hermanos y hermanas, eso no dignifica a esas hormigas. No significa esas hormigas en el sentido de que yo, un ser humano, ser infinitamente superior, doy mi vida por ellas, para que no mueran, para que más. Entonces, si eso es así, y ustedes sé que están pensando que obviamente que es además estúpido, que yo doy mi vida por un hormiguero, pero efectivamente es un acto de mucho amor por seres que son inferiores. Bueno, eso multiplíquelo por un millón, multiplíquelo por 10 millones y no llegamos a compararlo con el hecho de que Dios envía a su Hijo para que muera por los seres humanos, por usted y por mí. Entonces, ¿cuánto nos dignifica Dios, verdad? Al tenernos tanto amor, ¿verdad? Al tener tanto conocimiento, al hacernos a su imagen y semejanza. El hombre ha sido creado para Dios, ¿verdad? Ese es el fin por el que fue creado. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. Por supuesto que yo lo planteo, pero el catecismo lo dice mejor. Si nosotros leemos el catecismo en el numeral 356, dice lo siguiente: el hombre es el único capaz de conocer y amar a su creador. Dios lo ha amado por ser el mismo. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Esta es la razón fundamental de su dignidad. Vemos esto y nos damos cuenta entonces de dónde nace nuestra dignidad. Y al darnos cuenta de esta circunstancia, entonces nosotros podemos tener en cuenta la dignidad de todos esos niños que están por nacer y que otras personas quieren matarlos por vía del aborto. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta de la dignidad que tienen todos esos ancianos que se convierten en cargas para muchas sociedades y que quieren matar por medio de la eutanasia.
y que ningún cristiano haría, porque estas personas tienen dignidad, la misma. Es un acto absolutamente satánico decir que un niño que no se vale por sí mismo vale menos que un adulto que produce económicamente. Es absolutamente satánico decir que un anciano vale menos que un joven porque ese anciano ya no produce económicamente. Sin embargo, eso es lo que se dice hoy día. No de esta manera que yo lo estoy planteando, pero con una serie de eufemismos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que esa es una concepción de dignidad humana, entonces nunca, bajo ninguna circunstancia, nosotros podremos estar de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con la eutanasia, ni con el aborto, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, porque todo lo que somos nosotros hoy estaba potencialmente igual el día en que nuestros padres nos concibieron, en que el óvulo de tu mamá y el espermatozoide de tu papá, en esa noche, en esa mañana, en ese día, que probablemente y ojalá sí haya sido con amor, lo hicieron a ustedes, ya todo lo que ustedes son hoy ya estaba en ese segundo, en que ese espermatozoide y eso evolucionaron. Y todo lo que ustedes son hoy se encuentra en ese anciano decrépito que ustedes van probablemente a llegar a ser, los que lleguemos o los que lleguen a ser ancianos. Entonces, el hecho de que nosotros queramos ver el rostro de Dios implica también que nosotros veamos el rostro Alvarito, Alvarito. del escucho. Es que sí, es que más bien ahora nosotros no te estamos escuchando, más bien se te cortó en el último minuto. Alvarito, no te escuchamos. Alvarito. Hermanos, permítanme un momento. Hermanos, permítanme un momentito para conversar con Alvarito a ver qué fue lo que le pasó. Ya volvemos. Ya olvide, Wiley, ¿me escucha? Ahora sí, fuerte y claro. Sí, es que el teléfono a veces cambia, yo tengo, ahora ya es exceso lo que tengo, 3 routers en Ujú. este momento, entonces Híjole. a veces se pasa un router, tiene menos Ajá. fuerza, y entonces, pero ya estamos con todas las de la ley, ¿verdad? Se, Ok, se te, entonces, puedo se te seguir, corta igual ¿verdad? por, se te corta igual por un par de segundos, pero tratemos a ver cómo nos va. Ok, de acuerdo. Entonces, si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros necesariamente estamos obligados, ¿verdad? Porque es una condición ontológica, o sea, por eso eh, Alvarito, nuestra vida, vamos a Alvarito, no lo estamos, no lo estamos logrando, se te corta mucho. voy a cambiarme de lugar, ¿no? Voy a cambiarme de lugar. Ok.
No problema. Y, ¿por qué? ¿Cómo estamos? Voy aquí. Por el momento te escuchas bien y me pareció escuchar a Vivi al fondo. Saludos a Vivi. Ok. Anda afuera. Ok, entonces, si somos creados de imagen y semejanza de Dios, definitivamente, si somos creados de imagen y semejanza de Dios, nosotros estamos obligados a ver a Dios en el hermano. Esa persona que está enfrente tuyo en el bus, que está enfrente en mío, digamos, la persona que está en la clínica, que está en el trabajo, esa persona con la que usted habla todos los días, esa persona también está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al ser así, pues tiene una dignidad que le es propia, que es les propia a él y que es les propia a vos. O sea que ustedes, entonces nosotros, en un acto de santidad, pues deberíamos trabajar en eso y pedirle a Dios verlo a él en el hermano. Porque así es como se construye la fraternidad. O sea, al ver a Dios en mi hermano, ¿verdad? Me es más fácil amarlo, porque amar a Dios es fácil relativamente, ¿verdad? Excepto las personas que se enojan con Dios y demás, pero normalmente y de manera general es fácil amar a Dios. Si es fácil amar a Dios y yo lo veo en mi hermano, entonces me va a ser más fácil hacer ese acto de fraternidad, independientemente entonces de la raza, de la nación, del sexo, del origen, de la cultura, de la clase, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que ha planteado siempre nuestra doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay otro aspecto que nos dignifica a todos, que es la encarnación del Hijo de Dios, porque la encarnación del Hijo de Dios queda claro o deja en manifiesto la igualdad de todas las personas en cuanto a su dignidad. Así dice la Escritura, dice, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Jesús. En la carta a los romanos, en el capítulo 10, el versículo 12 dice así, ya que la Escritura dice, todo el que cree en él no quedará confundido, pues no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que le invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces, nosotros los que somos parte de la Iglesia de Jesucristo, tenemos esa dignidad, digamos, efectivizada y estas condiciones dirigidas a nuestra salvación. Pero todos aquellos que ni siquiera han oído hablar de Jesucristo, que se encuentran en otras latitudes, que pertenecen a otras religiones, todas esas personas tienen dignidad, que también fueron o son criaturas de Dios, fueron pensadas así. Entonces, hay una igualdad que se ve claramente en el reconocimiento de nuestra dignidad humana, y al nosotros aceptar eso que yo les acabo de plantear, esto hace posible que nosotros crezcamos de manera común y de manera personal. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, y eso se nota por nuestra santificación, nosotros crecemos, pero también crece el prójimo. El prójimo ve y emula. Los actos de amor son los actos de los que más se emulan. Entonces, eso debemos tenerlos en cuenta. Lo que quiero decir aquí es que solo cuando nosotros nos reconocemos dignos y amados por Dios, es que nosotros podemos perseguir el bien común para todas las personas. ¿Okay? O sea, eso es aquí tengo una tautología o una redundancia. Sí, nosotros buscamos el bien común, o sea, el bien de todas las personas, en la medida que nosotros nos reconocemos dignos y amados.
sobre todo cuando hemos sido conversos. Una de las formas más bellas de reconocer nuestra dignidad y querer la dignidad de todos los demás es cuando nosotros predicamos el Evangelio o la buena nueva, porque nosotros hemos sido testigos de algo tan maravilloso, de algo tan lindo, de algo que transformó nuestras vidas y que nos va a llevar a la vida eterna, que nosotros queremos que los demás también lo vivan. Esa es la razón por que el cristianismo es hoy día la religión más grande del mundo con más adeptos. Por eso es que el mensaje de Cristo se ha desarrollado de esa manera tan fuerte en relativamente poco tiempo, porque 2000 años, pues para un ser que solo vive 80 es mucho, pero desde el punto de vista histórico es muy poquito tiempo. Entonces, para favorecer un igual desarrollo social, es necesario asegurar efectivamente, y eso es una labor que todos tenemos, las condiciones de igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer y garantizar una igualdad objetiva ante la ley. O sea, cuando hablamos de la igualdad objetiva, queremos decir que no es que simplemente una ley diga que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, sino que realmente sea así. O sea, por eso usted habla de una igualdad objetiva. Y también entre las diversas clases sociales. Nosotros debemos luchar porque existe una igualdad benéfica para todos. Porque en la medida en que eso se dé, nosotros vamos a reconocer la dignidad humana. La dignidad humana debe ser estudiada y promovida en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos enseñar, porque recordemos que la familia, el hogar, la familia nuclear o la familia extensa, son lugares de iglesia, o sea, es lo que alguien ha denominado la iglesia doméstica. Entonces, nosotros enseñamos y nosotros aprendemos a respetar la dignidad nuestra y de los demás, sobre todo en la iglesia doméstica. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la forma, el tratamiento que llevamos entre los propios miembros de la familia. Y luego eso se reverbera a la sociedad, ¿verdad? Ya eso luego se lleva a las escuelas, se lleva a los colegios, se lleva a las universidades, se lleva a los trabajos, y entonces luego tiene un efecto reverberador en toda la humanidad. Y así es como podríamos conseguir, ¿verdad? Lo que la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco plantea es una fraternidad universal, ¿verdad? Y los cristianos, pues estamos en una condición y debemos hacerlo porque es nuestra obligación, es buscar las condiciones para lograr erradicar la disparidad y la desigualdad entre los seres humanos, ¿verdad? Buscar que la gente no sea pobre, porque a veces algunos consideran que Cristo veía la pobreza como algo positivo, ¿verdad? Pues la pobreza que es positiva es la pobreza de espíritu, pero no la carencia de bienes materiales mínimos necesarios. O sea, obviamente Dios quiere que todos comamos, Dios quiere que todos tengamos un techo, Dios quiere que todos tengamos las necesidades básicas satisfechas. Y nosotros, como seres humanos, también queremos eso, porque cualquiera que no tenga las condiciones básicas satisfechas vive de manera indigna, o sea, que va de una manera que va contraria a su dignidad de hijo de Dios, de criatura de Dios, de hermano nuestro. Ahora viene un punto que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Bueno, nosotros estamos hoy hasta las 4. Es correcto, sí. Ok, no, simplemente para tener una idea del tiempo. Entonces, en el mundo, y no es algo que se genere, digamos, de manera directa, pero sí es algo que nosotros asumimos o alguna gente asume, que el mundo así lo hace ver, se parte de una igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Y eso no es así. Nunca, desde un punto de vista biológico, el hombre va a ser igual a la mujer. Nunca, desde un punto de vista fisiológico, el hombre va a ser igual a la mujer.
Nunca, desde un punto de vista neurológico, el hombre va a ser igual a la mujer. Entre el hombre y la mujer, si bien es cierto, existe una igualdad formal ante la ley que debe ser respetada, promovida, lo que existe desde un punto de vista teológico real es una complementariedad. El hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. Eso quiere decir que una igual dignidad no significa determinadamente iguales o absolutamente iguales. Los hombres y las mujeres no poseen una igualdad que podríamos denominar estática, porque lo específicamente femenino es diverso de lo específicamente masculino. Por ejemplo, para hablar solo de un punto, cuando se hace un juego entre niños para ver quién descifra, por ejemplo, los acertijos, digamos, o digamos, se les pone en un bosque a unos niños. Los primeros que logran salir del bosque son los niños, porque los niños tienen esa capacidad, porque fueron cazadores y demás, esa capacidad de ubicarse mejor en el espacio, ¿verdad? Cuando se trata de habilidades verbales, eh, eh, las mujeres efectivamente le ganan por mucho a los hombres. Los hombres carecen de las habilidades verbales que tienen las mujeres. Entonces, lo específicamente femenino es diverso de lo específicamente masculino. Y esto se ha comprobado no solo, o sea, esto que yo les estoy diciendo, ustedes lo saben en sus vidas, pero también se ha probado científicamente. Perdón, sobre todo a través de la resonancia magnética y la resonancia magnética por positrones y demás, en donde se ve y se analiza el comportamiento del cerebro de un hombre y una mujer y es diferente. Y esos análisis resultan en una diversidad que es sumamente enriquecedora y complementaria para la convivencia humana. O sea, el hecho de que una mujer sea específicamente diferente a la especificidad del hombre hace que la vida en la sociedad sea muchísimo más rica. Y por eso es que hemos logrado este desarrollo tecnológico, este desarrollo social y, entre comillas, el desarrollo político a los que hemos llegado. Entonces, debe quedar claro que entonces que la mujer es el complemento del hombre, que es igual en dignidad, tiene la misma dignidad, pero que no es igualitico, ¿verdad? Que es diferente en muchos aspectos, entre ellos los aspectos biológicos. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? El hombre y la mujer se complementan en lo físico y en lo ontológico. Lo físico, en lo psíquico y en lo ontológico. Es la unión de los dos en donde se construye la historia de la humanidad. Pero esto, queridos hermanos y hermanas, está bajo ataque. La humanidad está bajo ataque. Porque ahora nos dicen que la mujer es igual que el hombre y las mujeres que entienden mal esto y los hombres que entienden mal esto, pues creen que las mujeres deben emular al hombre incluso en lo malo, en los defectos, en los pecados, en los vicios. Y eso no es así, evidentemente. Porque el vicio, el pecado, el exceso en la mujer, igual que el hombre. Entonces, por eso es que se ataca el matrimonio. El matrimonio debe tenerse ahora como una institución que siempre ha sido importante, pero ahora más que nunca, o ahora más que mucho tiempo. En la medida que el matrimonio se mantenga y la familia se constituya y crezca y se desarrolle, en esa medida la palabra de Dios se va a seguir desarrollando, creciendo, y en esa misma medida el ser humano va a desarrollarse. La agenda LGTBQ que existe, que busca es un ataque a la familia, la homosexualización de los niños, de los jóvenes y de los adultos, en donde se nos dice que ser gay es cool, en donde se nos dice que ser homosexual es cool, pues evidentemente lo que busca es que la gente no genere familias y que no se reproduzcan. El aborto, la eutanasia, todos estos elementos lo que buscan es un ataque frontal a la familia y lo que buscan es que no haya reproducción. Y está teniendo un éxito tremendo.
sea, en Costa Rica, la tasa de hijos por matrimonio, o por mujer, perdón, ojalá por matrimonio, la tasa de hijos por mujer es de 1.4 en el 2020, en el 2020. Y para que haya una tasa de reemplazo, o sea, para que la población se mantenga de manera estable, se necesita de 2.2 hijos por mujer. Y si solamente se tiene 1.4, pues nosotros estamos en una caída grave de la natalidad, en donde no hay tasa de reemplazo. Y esto se reproduce de manera incluso más grave en otros países en Europa, como por ejemplo en España, como por ejemplo en Francia y sin duda en Italia. Los países que tienen una fuerte lucha por mantener la familia y que son profundamente cristianos, como los Estados Unidos, pues los Estados Unidos sí tienen y siguen manteniendo una tasa de reemplazo. Pero lamentablemente, y eso es muy doloroso, no es gracias a los católicos. Es muchas veces gracias a los mormones, gracias a los testigos de Jehová y gracias a muchos protestantes que tienen en muy alta estima el tener muchos hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Cristo, o sea, qué es lo que Dios mandó al ser humano a hacer en el Génesis? Pero a nosotros se nos olvida eso. Entonces, debemos entender qué es lo que está pasando y entender que todos estos elementos que les he planteado atacan la dignidad humana y atacando la dignidad humana atacan una de las instituciones que fortalecen la dignidad humana, como lo es la familia, ¿verdad? Y como, como dice la Constitución política, pues la base de la familia es el matrimonio, ¿ok? Y normalmente, y así debe ser, y eso es el planteamiento teológico, el matrimonio entre hombre y mujer. Es una contradicción en términos, insalvable hablar de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. No se puede. Ok. Hablemos un poquito del valor de la mujer. Si hay alguien que vino a darle su condición, a darle su valor primordial, a darle esa condición de dignidad humana a la mujer, fue nuestro Señor Jesucristo. Fue muy criticado con eso, por ello, pero nuestro Señor Jesucristo y Dios mismo le ha dado una dignidad impresionante a la mujer. Sobre todo, le ha dado la condición más digna o más importante a una mujer en la historia, como es a nuestra Santísima Virgen, a Nuestra Señora, la Virgen María, ¿verdad? Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, a través de los evangelios sinópticos y en el Evangelio de Juan, pues lo vemos hablando con mujeres con las que no se suponía que debía hablar. Y uno de los diálogos más ricos que existe en la Biblia, que es el diálogo que se da con esta mujer en el pozo de Jacob, cercano al mediodía, es precisamente con una mujer, pero no con una mujer cualquiera. O sea, si Jesús podía desdeñar o ignorar a una mujer judía, así que fuera descalificado, pues con muchísimo más razón lo podría hacer con una hereje, con una pagana, una samaritana. Sin embargo, Jesús tiene un diálogo riquísimo, importantísimo, en el pozo de Jacob con una samaritana. Y no era una samaritana cualquiera, es una samaritana y claramente pecadora, ¿verdad? Y Jesús le da ahí su condición de mujer y la dignidad que ella tiene a pesar de ser samaritana y pecadora, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos aprender como católicos. Él tuvo singular misericordia con las pecadoras, digamos, recordemos la mujer que llegó a limpiarle los pies, a la hemorroísa a quien le curó y la reconoce en dignidad. Y muy importante, a la mujer es a la que elige como primer testigo de su resurrección. Recordemos que entre esas que vieron a nuestro Señor que darse cuenta
de la resurrección de nuestro Señor está María Magdalena, ¿verdad? Entonces Cristo se unió a cada persona humana sin importarle si era hombre o mujer. La fe en Dios es una muestra implícita de la buena nueva para el reconocimiento total de la dignidad de las mujeres. Y también podemos decir que la búsqueda de la solidaridad con ellas, que Jesús fue solidario con ellas. Recordemos que Jesús tenía relaciones de amistad muy profundas con mujeres. Tal es el caso de María Magdalena, o recordemos a María y a Marta, hermanas de Lázaro, que eran compas, eran muy unidas a nuestro Señor Jesucristo, al punto que el dolor de ellas hace que Jesús llore. Jesús tiene una especial sensibilidad con ancianas, adultos, jóvenes y niños, ¿verdad? Eso nosotros tenemos que verlo y tenemos que reproducirlo en nuestra vida y tenemos que tomarlo como algo importante. Quiero hablarles sobre o leerles este texto de Lucas 7, versículos 36 a 50, que es la mujer que lava los pies de Jesús. Aquí, esto lo quiero leer porque yo creo que de una manera muy gráfica, muy clara, deja claro cómo Jesús dignifica a la mujer. Dice así: uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume. Y por detrás se puso a sus pies llorando y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas. Los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: ay, si este profeta supiera con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los 2. Y Jesús pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Entonces, hermanas, si nosotros analizamos con poco detenimiento, o sea, casi que nos sale de manera natural de este texto, podemos ver cómo esta mujer realmente hace a lo que está llamado todos los seres humanos. Todos los seres humanos están llamados para alabar, dar gloria, para humillarse ante Jesús. Esta mujer lo hace y al hacerlo se dignifica. Vean ustedes qué interesante. Se dignifica porque se humilla ante Dios, se humilla ante Jesús, porque hace lo que todo mundo, todo ser humano debe hacer ante la segunda persona, Espíritu Santo, ante Dios. El otro, no. Entonces, aquí podemos ver cómo una mujer se convierte en una maestra del amor, se convierte en el ejemplo que nosotros
debemos seguir. Y muchos casos como este los encontramos a lo largo no solo de los evangelios, sino de la Biblia entera. Tal es el caso, por ejemplo, de Ruth. Entonces, la Iglesia Católica nos surge, nos lleva y nos pide que escuchemos el clamor, ¿verdad? Tantas veces silenciado de mujeres que son sometidas a exclusión, sobre todo, pero en nuestro entorno, ¿verdad? Pero también en situaciones de violencia, como en situaciones donde hay guerras, en las situaciones de guerra, en las situaciones en donde hay, por ejemplo, de religiones como la musulmana, sobre todo cuando son de carácter radical, existe y se demuestra este tipo de exclusión. El cristiano no debe, ni puede condonar esto, ni puede aceptarlo. Y es más, está obligado a luchar contra esto. La Iglesia considera y apoya a la liberación de la mujer, o sea, a la igualdad de derechos de la mujer, que se hace considerar que el reconocimiento del valor de la mujer tiene como fuente última la conciencia cristiana de toda persona. Por eso es que les decía que hay una interrelación entre el hombre y la mujer, en donde hay una situación de complementariedad entre el hombre y la mujer. Pero esa complementariedad del hombre y de la mujer solamente puede existir cuando la mujer ha sido emancipada. O sea, cuando el respeto a ese igualdad de derechos que existe en la mujer. Pero como vuelvo a repetir, no significa igualitarismo, significa mantener que la mujer es sustancialmente diferente al hombre y el hombre es sustancialmente diferente a la mujer y festejar esa diferencia. Entonces la Biblia misma nos cuenta que la mujer es creada por Dios de la costilla del hombre y es puesta a su lado, ¿verdad? Y es puesta al lado del hombre, ¿para qué? Pues para tener una compañera, para dialogar y para que exista la familia, para que exista el matrimonio y para que exista la humanidad. ¿La humanidad para qué? Para la gloria y honra de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de estas personas. Las mujeres pasan de todas las edades buscando ejemplos de feminidad y muchas veces los buscan en lugares equivocados. La mujer más alta en dignidad, la que Carito Mene, nuestra señora María, debe ser vista como un ejemplo de feminidad. Como parte de la feminidad se debe considerarse todas las características psíquicas y morales propias de Nuestra Señora. ¿Verdad? De María se revela plenamente el valor atribuido en el plan divino a la mujer y a la misión de la mujer. Eso lo dice San Juan Pablo II. La mujer es la primera enemiga del maligno, o sea, es esa que en Génesis dice que va a pisar la cabeza de la serpiente. Esa es Nuestra Señora. Entonces, toda mujer católica, toda mujer cristiana, también debe tener como primera aliada a María, como primer mujer a emular, a seguir a Nuestra Señora. De esa manera se va a granjear con seguridad la salvación y con seguridad va a insertarse en todos los elementos que ya he dicho antes. Una mujer que emule a Nuestra Señora va a ser una mamá exitosa, va a ser una esposa exitosa, va a ser una profesional exitosa, va a ser una hermana desde el punto de vista de la fraternidad universal exitosa. Entonces, en todos los ámbitos de su vida va a tener éxito, que está emulando a la persona con mayor dignidad y mayor santidad que ha pisado esta tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos entonces un poquito, para ir reformulando estos planteamientos, cuáles son estos elementos
que resumen esas verdades fundamentales que nos llevan a tener como algo claro nuestra dignidad humana. Pero primero que todo, tener claro, como ya lo vimos, que el hombre es imagen de Dios. Que el hombre es una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Que por esta razón, por estas características, participa de la inteligencia de Dios, que tiene una naturaleza intelectual que debe perfeccionarse por medio de la sabiduría y el ejercicio de la virtud, y que en suma tiene como fin el ejercicio de la santidad. La dignidad de su conciencia moral le viene una ley que se dicta a sí mismo, pero la cual debe obedecer, hacer el bien y evitar el mal. Recordemos que yo les decía hace un rato que existe una ley natural, o sea, que existe una ley divina a la que nosotros poco podemos llegar a entender, pero que Dios nos da una ley natural que es la que nos da la conciencia del bien y del mal, y que esa conciencia es común a todas las culturas, en todos los países. Bueno, es eso lo que nosotros también nos hace plantear nuestra dignidad. Nosotros actuamos en contra de nuestra dignidad cuando hacemos el mal, y actuamos de acuerdo a nuestra dignidad cuando hacemos el bien. Ahora, ¿cuándo y cómo es que nosotros podemos lograr hacer el bien? Bueno, hay un elemento fundamental que permite decir si nuestro compás, si nuestra brújula va dirigida hacia el bien o no. Esa es nuestra libertad. Entonces nosotros debemos tener claro que nuestra libertad está hecha para amar a Dios y para respetar a nuestro prójimo. El uso de la libertad que vaya en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo, es un uso inadecuado que nos lleva al mal y que ataca nuestra dignidad y ataca la dignidad de aquellos a quienes hacemos el mal. Nosotros estamos destinados a ser felices. Nosotros estamos destinados, una vez que hayamos muerto, una vez que llegue nuestra muerte física, a estar con Dios. La razón de nuestra esperanza es la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo. Y por último, esta dignidad es importante porque alcanza su razón más alta en la educación del hombre a la unión con Dios. O sea, nosotros el día de hoy estamos escuchando esta charla y escuchamos todas las charlas que dan los queridísimos miembros del Ministerio San Francisco de Sales, y escuchamos a los sacerdotes. O sea, esa búsqueda que ustedes tienen y que yo tengo de entender el misterio de Dios, el misterio de la iglesia, el misterio de la salvación, es el anhelo de nuestro corazón, y es bueno que lo hagamos porque en esa medida nosotros estamos actuando de acuerdo a nuestra dignidad. Entonces, todas estas cosas que he planteado nos ayudan a orientar nuestro criterio en cualquier momento de emitir un juicio y una valoración sobre cualquier teoría, método y técnica pedagógica. Esto quiere decir que todo lo que yo les he planteado nos sirve para generar el discernimiento. Y después de todo lo que yo he planteado, sería absolutamente ilógico y contrario a su dignidad si usted pensaba que el aborto era válido en alguna circunstancia, y usted lo siga pensando. O que la eutanasia, o que la pena de muerte, o que el adulterio, cualquier circunstancia es contraria de las que he planteado a la dignidad humana. Entonces, planteado esto, tenemos que tener claro que una consecuencia de que el hombre es imagen de Dios es que todos los bienes, o sea, una consecuencia de eso es saber y creer que todos los bienes de la tierra, o sea, todo lo que existe en la tierra, debe ordenarse en función del hombre, que es el centro y cima de todo. Ahora, el hombre es el centro y cima de todo por debajo de Dios. Dios
es Dios el que nos busca, ¿verdad? Porque digamos, es una noción protestante esa de que nosotros buscamos a Dios, o sea, que el primer encuentro lo hace el hombre. No, el encuentro siempre, el primer encuentro lo hace Dios. Dios viene a nosotros y somos nosotros con nuestra libertad quienes lo aceptamos o lo rechazamos. Pero el hombre debe estar en función del hombre en la medida en que ame a Dios, en la medida en que reconozca a Dios en los demás. Este concepto de dignidad humana es un concepto que es muy filosófico y a veces es complicadillo, pero es importante que lo tengamos claro. Ahora, el hombre, cuando como plantean, por ejemplo, la masonería, como por ejemplo, el New Age, si ustedes ven la masonería o el New Age y algunas religiones ahí medias extrañas, dejan a Dios a un lado. O sea, dejan a Dios, digamos, para la masonería, Dios es el gran arquitecto del universo. Es una especie de deísmo. ¿Qué es deísmo? Bueno, que Dios hacia el hombre y luego se desentiende del hombre. Entonces nosotros debemos buscar a Dios y descubrir mediante nuestro desarrollo, nuestro conocimiento y nuestra voluntad la salvación. Eso es una especie de pelagianismo que nosotros no podemos aceptar. Nosotros somos salvos en colaboración con Dios. ¿Ok? No solamente gracia, sino también voluntad. En la medida en que nosotros aceptemos que con nuestra voluntad nosotros ayudemos a nuestra salvación, en esa medida nosotros estamos reconociendo nuestra dignidad. El protestantismo luterano no reconoce la dignidad del hombre porque no reconoce que el hombre pueda responder a la gracia de Dios. Para el protestante es la sola gratia, la sola escritura. ¿Verdad? Si es sola gracia, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Entonces, ¿dónde está nuestra dignidad ahí? No existe. Para Lutero, nosotros somos indignos por los cuatro costados y que no podemos salir de nuestra estulticia, de nuestra inmundicia, sino es por la gracia de Dios. El catolicismo no lo ve así. Por eso es que hay dignidad en nosotros, porque nosotros podemos dignificarnos a nosotros mismos, nosotros podemos buscar esa dignidad a través de la santificación. Esa santificación que nos lleva a la salvación. Y uno de los elementos más maravillosos que ya he dicho varias veces de buscar esa santificación y esa salvación es que de camino nosotros podemos lograr que nuestra casa, nuestra familia, también sean salvos. La iglesia es contraria a los planteamientos luteranos en ese sentido, porque la Biblia nos enseña que el hombre ha sido creado a imagen de Dios y por esa condición tiene la capacidad para conocer y amar a Dios. Y que por Dios, que ha sido constituido Señor de la entera creación, visible para gobernarla y usarla, glorificando a Dios. Nosotros tenemos la capacidad de la libertad de glorificar a Dios. Y en eso nosotros encontramos también dignidad. Y cuando hablo del hombre, aquí obviamente también estoy hablando de la mujer. La mujer tiene un plan, o sea, perdón, Dios tiene un plan para la mujer, igual que tiene un plan para el hombre, pero no es el mismo. No es el mismo. La mujer está para educar dentro del planteamiento familiar. ¿Verdad? La mujer es la que tiene esa capacidad, esa característica que en inglés se llama nurture, ¿verdad? De tener esa relación con sus hijos y llevarlos a crecer en el amor. ¿Ok? El pecado es algo que nos separa de Dios. O sea, a pesar de que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, el pecado ataca nuestra dignidad. Un hombre o una mujer que se sume, que se hunda en el pecado, está entrando contra su dignidad
y se convierte en un ser indigno. Piénsese en el asesino en serie, piénsese en el violador en serie, piénsese en el político corrupto que por su avaricia desmedida, pues evita que muchísimas personas tengan acceso a servicios de salud de calidad o tengan acceso a una casa, porque todo ese dinero lo toma para sí y evita que sea dado a otros, lo que logra que haya más impuestos y la gente se empobrezca más. Esta persona, ese político que a pesar de que lleve una vida sensualmente bella, una vida materialmente bella, entre comillas, ande en los mejores carros, vaya a los mejores hoteles, coma en los mejores restaurantes, pues desde el punto de vista de la dignidad es una basura. Desde el punto de vista de la dignidad es un ser claramente indigno, ¿verdad? En donde no puede haber un acercamiento a Dios, ¿verdad? Porque Dios aborrece el pecado. Y nosotros obviamente debemos pedir por este sicario, por este político y demás, para que se conviertan y se conviertan en verdaderos hijos de Dios y actúen de acuerdo a su verdadera naturaleza, a su verdadera dignidad. Pero está claro que mientras nosotros nos encontremos en pecado, pues estamos cerrando la puerta a Dios, y en la medida que nosotros libremente nos mantengamos en pecado, pues estamos pecando contra el Espíritu Santo, porque le estamos cerrando la puerta a Dios y a la convicción. Cuando nosotros hablamos de esta unidad de cuerpo y alma, ¿verdad? El hombre, en su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios, que el hombre debe utilizar todo lo que tiene, su cuerpo, su alma, su mente, para alcanzar a Dios. Porque en la medida en que no use su mente y su cuerpo y su alma para alcanzar a Dios, puede caer o en el pecado o en la indiferencia. Y recuerden lo que dice en Apocalipsis: no eres frío ni eres caliente, eres tibio, y a los tibios los vomito de mi boca. Yo siempre he planteado que ante la alternativa de ser un pecador empedernido y no o ser un santo, o ser una persona fría o, perdón, tibia, pues tal vez lo mejor es ser pecador, porque por lo menos el pecador está recibiendo todos los goces sensuales o emocionales del pecado, y luego se va a quemar en el infierno, pero por lo menos la pasó bien en la tierra. A cambio, el tibio no la pasa bien aquí porque es tibio, y evidentemente probablemente no gane la gloria porque es tibio. Entonces nosotros debemos tener un compromiso claro con la dignidad. La persona tibia actúa en contra de su propia dignidad. Nosotros debemos tener claros cuál es nuestro compromiso con Dios, pero no solo nuestro compromiso, sino tener claro cuál es nuestra misión. Porque en la medida en que nosotros sigamos nuestra misión, en esa medida nosotros nos dignificamos. ¿Okay? La dignidad es también tener clara nuestra conciencia moral. O sea, como les decía, la mejor forma de nosotros tener una vida digna, una vida de acuerdo con la dignidad que Dios quiere para nosotros, es una vida en la que el hombre actúe de acuerdo con la virtud. Recordemos que la virtud es el ejercicio o el hábito de hacer el bien. El bien solo se logra a través del hábito, o sea, que yo lo haga de manera cotidiana, que lo haga siempre. Porque a la medida que yo no lo haga siempre, pues entonces no se me hace un hábito, entonces a veces hago bien y a veces hago mal. Pero en la medida en que yo haga de manera consistente, habitual, como un hábito, el bien, en esa medida yo actúo moralmente bien, y al actuar moralmente bien me santifico. Por supuesto que la moralidad no va a ser por la moralidad misma, o sea, no es cumplir por cumplir, porque esa es la dificultad que tiene de ser cristiano. La persona que cumple la ley por cumplir la ley simplemente se convierte en un fariseo, un sepulcro emblanquecido, como les hablaba Jesús a estos fariseos y saduceos.
nosotros debemos cumplir la ley o cumplir la moral o vivir la virtud en el amor. ¿En el amor a quién? En el amor a Dios, en el amor a mí mismo y en el amor al próximo, ¿sí? Y ahí es donde está la grandeza de nuestra libertad. Entonces, todo hombre, usted o yo, hermano y hermana que me escuchan, usted tiene una orientación para usar la libertad para el bien. Y eso tiene un grandísimo valor. Hay que esforzarse para hacer el mal. Entonces, nosotros debemos tratar de evitar cualquier forma de actuación que sea contraria a la dignidad, contraria al bien, porque la libertad es un signo eminente de que cuando nosotros usamos bien nuestra libertad, nosotros hacemos ver a nosotros la imagen de Dios en nosotros. O sea, esa imagen divina se ve en el hombre. Dios respeta tanto la libertad porque el ejercicio adecuado y responsable de la libertad demuestra a los demás el brillo de Dios en cada uno de nosotros. Entonces la dignidad humana requiere que el hombre y la mujer actúen según su conciencia y su libre elección. ¿Ok? Ahora, nuestra conciencia y nuestra elección no es una conciencia cualquiera y es una elección cualquiera. Es una elección que debe estar motivada en la lectura de la Biblia, en el conocimiento del magisterio, en el conocimiento de nuestra tradición, en la oración, en el ayuno, en el ejercicio de los sacramentos. Entonces, una persona que haga todo esto que he planteado anteriormente es una persona que va a actuar sin error, que es una persona que va a estar actuando de manera directa, guiada por el Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja, no hay pierde. Entonces, esta persona santa va a actuar necesariamente respetando su propia dignidad, inevitablemente respetando la dignidad de todos los demás. Estas palabras que les he compartido, lo que tienen como fin es buscar que ustedes, queridos hermanos y hermanas, tengan todos los elementos necesarios para que puedan en el futuro descubrir cuándo realmente se está hablando de dignidad humana y cuándo se está actuando en contra de la dignidad humana. O sea, uno podría preguntarse cómo actuaría Jesús con esta persona, cómo actuaría Jesús conmigo, obviamente todo a través de la oración. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que muchas veces en el lenguaje satánico, en el lenguaje del diablo, se le llama al mal bien y al bien mal. Por eso es que la agenda mundial plantea que el aborto es un derecho humano y reproductivo de la mujer. Jamás el asesinato de una persona, jamás quitarle la vida a un ser que potencialmente es igual que usted y yo en este momento, puede ser algo digno, puede ser un derecho humano. Igual con la eutanasia, igual con la pena de muerte, igual con la discriminación de los cristianos. A nosotros se nos va a perseguir, a nosotros se nos está persiguiendo por creer en Cristo. Se nos va a perseguir, se nos está persiguiendo por plantear que la salvación nos llega por nuestro Señor Jesucristo. A nosotros se nos dice fundamentalistas porque nos oponemos a esta agenda que les he planteado. Eso, evidentemente, va contra Cristo y va contra la dignidad humana. El ataque a la libertad de religión es contrario a nuestra dignidad, es contrario a nuestro ser, pero nosotros debemos de ser muy claros de que esto es así para que nosotros también podamos defender la libertad de conciencia y la libertad religiosa de las otras personas y que no nos prestemos bajo ninguna circunstancia a actuar de esa forma porque es indigna, es contraria a esta dignidad. Espero que les haya quedado claro estos conceptos. Este concepto pues tiene cierta densidad, pero es importante que lo hayamos visto
de esta manera, porque al hacerlo así, pues podemos tener mayor fundamento frente a las acusaciones o ataques que nos puedan hacer otros. Y nosotros podemos dejar al descubierto la irracionalidad que existe cuando se habla de dignidad en los planteamientos que les he dicho antes y en muchos datos que vendrán en donde nosotros vamos a tener que discernir qué hacer. Entonces ya con esto termino esta exposición. No sé cuál sería ahora la dinámica, Don Weiler, pero estoy muy feliz de haber compartido con ustedes y que Dios me ha dado la gracia de poder hablarles esta tarde. Gracias, Alvarito. Bueno, la lógica ahora es que si algún hermano tiene alguna duda, pregunta o comentario, sí me decían, Alvarito, por cierto, en el chat, que si nos podría luego compartir las citas bíblicas de los textos que estabas empleando antes. Sí, claro. ¿Ok? Sí. Ajá, ¿De una vez o después? de una. O ahí a través del chat. Si las Ok, puedes, las citas ajá, bíblicas son Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Romanos, capítulo 2, versículo 11. Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Catecismo de la Iglesia, numeral 356. Encíclica Gaudium et Spes, numeral 24. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Romanos, capítulo 10, versículo 12. En la totalidad, hay una carta apostólica que se llama Christi Fideles Laici, Christi Fideles Laici, esa en su totalidad, la recomiendo. Luego Juan, para hablar sobre el valor de la mujer, tenemos Juan, capítulo 4, versículo 27. Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50, que eso se los leí, que es el diálogo con la samaritana en este lugar donde se saca el agua. Luego Marcos, capítulo 5, en el pozo, quería decir, Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Juan, capítulo 8. Mateo, capítulo 28. Y muy importante, el documento de Aparecida, que no solo para este tema, sino para múltiples temas. Este es muy importante. Este es de la CEDAL, es de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Se llama Documento de Aparecida. Eso ustedes lo buscan en internet y ahí les va a aparecer. Básicamente son esos, Don Weiler. Muchísimas gracias, Alvarito. Y lo bueno es que entonces queda de una vez en la grabación para los hermanos que luego van a ver el video allá por internet. Entonces, si algún hermano tuviera alguna duda, pregunta o comentario. De paso, luego creo que tal vez Cindy y yo vamos a coordinar una cita en tu casa para hacer una evaluación de esos routers por ahí. ¿Verdad, Cindy? Claro que sí. Me parece buenísima idea. Bien, Claro que alguna. sí, porque tengo Tal que vez le bajar podamos hacer una recomendación con respecto a eso. De hecho, hay muchos clientes que colocan routers en la casa y tal vez la solución es más simple que tener muchos routers para toda la casa. Entonces, sí. Ahí lo vamos a coordinar. Claro, feliz. Exacto. Feliz. Bien, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿Y a las 2:30? ¿Y a las 3? Bueno, entonces si no hubiera alguna duda, pregunta, comentario por ahora, recordarles, ¿verdad?, que está la opción de mañana de 6 a 8 de la noche, hora de Costa Rica. Salud. Gracias. Y entonces para cerrar, así como iniciamos, perdón,
Si algún hermano o hermana nos gusta ayudar con la oración de cierre, se le agradeceríamos montones. El primero que se anime. El primer valiente o la primera valiente. La hago yo, guay, ya que hoy ¿Sí? los hermanos están calladitos. Sí, estoy viendo. Bueno, dale, Cindy, porfa. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amado Padre, gracias te damos por este día tan bonito que nos has ofrecido, por la salud, los alimentos y nuestras familias. Gracias por todas las bendiciones que nos das y te pedimos esta tarde que bendigas a todas las personas que necesitan de ti, que bendigas a los enfermos, a los que están ahorita pasando situaciones difíciles, que bendigas a todos los hermanos del ministerio y a los que hoy nos acompañan para que nos dé sabiduría y nos ilumines siempre para poder estar en tu camino. Te pedimos también que nos llenes de mucha, perdón, te pedimos, Padre, que nos llenes de mucha compasión para poder ayudar a otros, que nos llenes también de misericordia para poder seguir en tu camino, dando la sabiduría de aprender y de poder compartir con los demás. Te pedimos todas estas cosas, despidiéndonos con un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora ahora y en la hora de en la nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, muchísimas San gracias por Francisco de habernos Sales. acompañado. Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En nombre de, creo que Alvarito, Cindy y todos los demás hermanos que con gusto servimos en San Francisco de Sales, les damos las gracias por habernos acompañado. Y si el Señor así nos lo permite, nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Y si no, pues el próximo sábado 14 con un nuevo tema del curso de Apologética 2. Que tengan todos muy buenas y santas tardes y vayan todos a misa. Gracias, Guay. Buenas tardes. Hasta luego. Dios los bendiga, pura Hasta vida. luego, Gracias, gracias. Alvarito. Hasta luego. Gracias, Guay. Mucho gusto, que esté bien. Muchas gracias, don Álvaro. Igual, Con gusto, hasta luego. buenas tardes. Con gusto, que esté Saludos. muy bien.